Así ya estamos. Bueno, muy bien. Entonces el tema de hoy es el que nosotros denominamos como solicitación AXIL en régimen elástico. Nuestra abreviación va a ser SA de este tema, así que esto es lo que nosotros vamos a ver ahora. Y con esto empezamos a ver cada una de las solicitaciones tratadas en forma independiente. Primero empezamos con AXIL, después seguimos con flexión simple. Inmediatamente después de que veamos flexión simple, vamos a ver lo que denominamos flexión compuesta. En flexión compuesta va a ser el primer tema en donde vamos a combinar dos solicitaciones, flexión más AXIL. Después, una vez que terminemos con eso, vamos a ver solicitación por torsión y finalmente flexión variable o flexión y corte. Después, obviamente, nos van a quedar otros temas que vamos a seguir viendo a medida que avancemos, pero esto, por lo menos, nos va a llevar casi la mitad del año cursándolo. Y tal vez un poquito más. Así que esto es un poquito la idea de lo que viene a continuación. Tengan en cuenta que, así como nosotros vimos hace 2 semanas, que las fuerzas no se transmiten a través de un único punto, que era el baricentro de la sección, y de una sección a otra, sino que se transmite a través de los infinitos puntos que conforman la sección. Las tensiones o las magnitudes nuevas que aparecían, a las cuales denominamos tensiones, las clasificábamos o las podíamos dividir en dos: tensiones normales y tensiones tangenciales, que en realidad forman parte de lo que llamamos como vector tensión. Es decir, al vector tensión en realidad nosotros lo descomponíamos en una componente perpendicular al plano de la sección y a otra componente contenida en el plano de la sección. La primera era lo que denominamos como componente o tensión normal, la segunda era lo que denominamos como componente o tensión tangencial. En base a esto, las solicitaciones que vamos a ver ahora, AXIL, flexión simple y flexión compuesta, que es la combinación de flexión simple con AXIL, van a producir que se transmitan de una sección a otra solamente tensiones normales. Las otras solicitaciones que van a venir a posterior, es decir, solicitación por torsión y flexión variable, van a producir tensiones tangenciales. Bien, esto a modo de introducción. Bueno, muy bien. ¿Cuál va a ser el objetivo de este tema? Y que en realidad esto que vemos acá va a ser el objetivo de cada uno de los temas que vamos a ver después a continuación, de los 4 temas: AXIL, flexión, torsión y flexión variable. Básicamente nosotros queremos analizar y estudiar los conceptos físicos, matemáticos e ingenieriles relacionados con cada uno de estos temas. Estudiar y analizar los principios y fundamentos del funcionamiento estructural, es decir, dado un elemento estructural, entender en primer término desde el punto de vista físico y matemático cómo sucede ese fenómeno físico y después ampliarlo al concepto ya no de un elemento aislado o de un cuerpo en general, sino a una estructura propiamente dicha. En una tercera instancia, nosotros vamos a aprender, o queremos aprender, a dimensionar y a verificar elementos estructurales que van a estar solicitados exclusivamente a cada uno de estos esfuerzos que vamos a ver. Obviamente, la clase de hoy va a ser esfuerzos o solicitación AXIL. Y como un cuarto objetivo, bien ya un poquito exigente lo nuestro, bueno, nos queremos introducir en los conceptos del diseño y del proyecto, del diseño y proyecto estructural. Es decir, nos queremos meter en la parte más creativa de nuestra profesión. Es decir, no tenemos nada y necesitamos crear una estructura. Y a esa estructura no solo le vamos a dar conocimientos técnicos y conocimientos ingenieriles y la vamos a dimensionar, sino que le vamos a dar algo de arte. No se rían, pero es así, vamos a tratar de darle algo de arte a esa estructura. Que esa estructura, además, no solo sirva para los fines para la cual la creamos, sino que además nos guste, nos atraiga
encontremos alguna forma nueva que permita modificar dentro de nuestras posibilidades, obviamente, los conceptos existentes de los diseños estructurales. Así como ustedes van a ver puentes, y después vamos a ver algunas fotografías que van a ser, mirá qué buena estructura, la verdad que diseño, mirá cómo la pensaron, mirá la simetría de esta estructura y realmente funciona, mirá cómo el brazo del cual cuelga toda la estructura está solamente de un lado, la estructura es asimétrica y sin embargo funciona. Bueno, todas esas cuestiones es lo que ustedes van a ir desarrollando en toda la carrera y después en toda su profesión, si se dedican obviamente al diseño estructural, pero esta materia es la primera que nos va a ir metiendo de a poco en estas vicisitudes o en estas cuestiones de la creatividad dentro de nuestra profesión. Muy bien. ¿Entendido, chicos, hasta acá? Obviamente acá esto lo vamos a aplicar ¿a qué? A esfuerzos axiles o solicitación axil. Cuando empecemos flexión va a estar aplicado flexión, cuando estemos en torsión exactamente lo mismo y así sucesivamente. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuándo decimos que una sección está solicitada exclusivamente a esfuerzo axil? Bueno, cuando nosotros reducimos las fuerzas al baricentro de la sección y solamente de las 6 componentes posibles existe una componente de la resultante de reducción que es perpendicular al plano de la sección, como muestra acá la figura. ¿Entendido? ¿Mm? ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, Luis. Bárbaro. Muy bien. Ahora, esto es exclusivamente para una sección. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que tengo un elemento estructural que está solicitado exclusivamente a esfuerzos axiles? Cuando esta situación, que acá la dibujamos para una sola sección, se repite para las infinitas secciones del elemento estructural. ¿Y cuándo vamos a decir que tenemos una estructura que está solicitada exclusivamente a esfuerzos axiles? Cuando no solo esta situación se presenta para un elemento estructural, sino que se presenta para los n elementos estructurales que conforman a la estructura. ¿Entendido? ¿Mm? Sí. Bueno, obviamente, en general, en las estructuras reales, nunca nos aparece un esfuerzo axil en forma aislada. Pero lo que sí aparece es ese esfuerzo como el preponderante, el que condiciona el diseño, el que condiciona el dimensionamiento. Y es el más importante respecto de los otros. A veces eso no sucede, a veces resulta que están todos ahí y que tienen una igual participación y un igual condicionamiento en el diseño del elemento o de la estructura. Bueno, lo que sí vamos a ver nosotros es una simplificación de todo el mundo real, como hacemos siempre, para concentrarnos exclusivamente en la solicitación axil y vamos a suponer que ya sea un elemento estructural aislado o una estructura en su conjunto, está trabajando exclusivamente a esfuerzos axiles. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto que está acá es lo que nosotros venimos haciendo en las últimas clases, simplemente está como una especie de repaso. Tenemos un cuerpo solicitado por un conjunto de fuerzas que están actuando sobre el mismo, de tal manera que este conjunto de fuerzas que actúa sobre este cuerpo está conformada por las fuerzas activas, las reactivas, y esto constituye las fuerzas exteriores. Y este conjunto de fuerzas exteriores es igual a 0. Quiere decir que este conjunto de fuerzas está en equilibrio. Tengan en cuenta que esta ecuación que les estoy mostrando acá es una ecuación simbólica y que en realidad lo que se verifica es esto para los infinitos puntos que conforman la estructura, ¿no? Estas son las verdaderas ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. Y se verifica para los infinitos puntos. Muy bien. Bueno, si cortábamos con un plano de corte cualquiera, alfa, el cuerpo me quedaba dividido en 2 partes. Obviamente este proceso de corte no es real, sino es un proceso abstracto. Y ocurría algo como esto. Y que para que cada una de estas partes estuviera en equilibrio, yo tenía que reducir, si esta era la parte 1 y esta la parte 2,
el conjunto de fuerzas de la parte 2 lo reducía al baricentro de la parte 1 y el conjunto de fuerzas de la parte 1 lo reducía al baricentro de la parte 2, de tal manera de conservar el equilibrio. ¿Sí? Y todo estaba basado en esta estructura, en esta expresión. Muy bien. Verificándose obviamente esto que surge de acá. Muy bien. Todo esto es lo que les acabo de decir, y acá tenemos, si trabajo exclusivamente con la parte 1, reducimos las fuerzas al baricentro de la sección, fíjense que es la resultante de reducción de las fuerzas de la parte 2, que es igual a menos la resultante de las fuerzas de la parte 1, y lo mismo con el momento resultante de reducción. Y en la parte 2 pasa exactamente lo mismo. Ahora, de todas estas componentes, bueno, acá me quedó esto, teníamos las 6 componentes, las 6 componentes, las 3 provenientes de la resultante de reducción y las otras 3 provenientes del momento resultante de reducción, y acá pasa exactamente lo mismo. Fíjense que entre unas y otras, obviamente, son de signo contrario. Fíjense que así como dibujo el esfuerzo normal en la parte 1 hacia la derecha, en la parte 2 lo dibujo hacia la izquierda. Y algo parecido pasa con el resto de las fuerzas generalizadas. Muy bien. Los esfuerzos característicos que ustedes conocen, la descomposición, esfuerzo normal, corte, torsión, flexión. Así que esto fue un repaso de lo que nosotros ya sabíamos y estuvimos viendo. ¿Quedó claro? Por eso fui un poquito rápido con esto. ¿Sí? Lo tenemos presente, ¿no es así, chicos? Sí, Luis, clarísimo. Bárbaro. Seguimos entonces. Bueno, muy bien. ¿Cuál va a ser ahora nuestro campo de aplicación y el alcance que le vamos a dar al tema? Muchas veces cuando uno da el alcance y el campo de aplicación, lo que está diciendo es, bueno, miren muchachos, no vamos a estudiar todas las cuestiones relacionadas con la solicitación AXIL. Vamos a estudiar en principio una parte y probablemente en cursos posteriores, ya sea de grado o de posgrado, a los que les guste los temas de estructuras, bueno, seguirán profundizando algunos de los temas que nosotros vemos o viendo temas nuevos. Entonces, lo que está tratando esto de marcar es, nosotros tenemos, como siempre, un tiempo limitado para tratar el tema, y entonces obviamente lo que queremos tratar son algunas cuestiones de este tema. Pero eso no quita, como ya les dije en la primera clase, que esos temas los vemos acá y se terminan acá. A veces sí, pero a veces no. A veces uno sigue desarrollándolos, esos temas. Bueno, entonces lo que estamos pretendiendo con esto es decirles, miren muchachos, vamos a ver esto. La verdad es que ustedes van a comprender realmente la profundidad del tema de esta parte del campo de aplicación o alcance cuando veamos todo el tema. Así que, pero es importante tenerlo en claro. Bueno, a ver, ¿nosotros qué vamos a ver? En cuanto a los tipos de estructuras, vamos a ver estructuras isostáticas, hipostáticas e hiperestáticas. Así que, fíjense, sé que de lo que venían viendo de estabilidad, que eran solamente isostáticos, ahora amplificamos el alcance a la totalidad posible de estructuras. ¿Quedó claro? ¿Mm? Sí, profe. O sea que fíjense que el alcance que se le dio al análisis estructural en estabilidad, acá lo amplificamos. En estabilidad le dijeron, mire que tenemos no solo los isostáticos, tenemos los hipostáticos y los hiperestáticos. Bueno, acá ya los empezamos a tratar. Y después, en la materia que viene a continuación de esto, que es análisis estructural 1, van a trabajar en forma muchísimo más profunda con los hiperestáticos. Muy bien. ¿Con qué causas o acciones vamos a trabajar? Bueno, las causas, básicamente, uno las puede agrupar en forma genérica en 3 grandes grupos. La causa fuerza, la causa que la vamos a distinguir con la letra F o con la letra P, la causa variación de temperatura, que la vamos a distinguir con delta T, y la causa seguimiento de vínculo, que la vamos a distinguir con la sigla CB. No es de curriculum vitae, sino es de seguimiento de vínculo. Así que fíjense que haciendo honor a nuestro nombre de ingenieros y a la profesión que estudiamos y que nos gusta, en esta nomenclatura y en estas siglas utilizamos realmente todo nuestro ingenio para justamente distinguir a este tipo de causas. Así que no nos podemos quejar.
Bueno, de acá lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente, a ver, ¿por qué no puedo? Un segundo que no puedo dibujar acá, ¿por qué no puedo dibujar? Profe, creo que es por una opción de cuando el Zoom es pago de la facultad, no Ah, viene predeterminado. no viene predeterminado, tenés razón, sí. Gracias. Bueno, lo que vamos a ver acá van a ser los casos unidos en esta materia. Probablemente hagamos mención a la causa seguimiento de vínculo, pero prácticamente no la vamos a ver. Lo que sí vamos a ver son la 1 y la 2, y la 3 se lo dejamos a nuestros amigos de análisis estructural para el año que viene. Así que, para no volverlos locos. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a trabajar con materiales que van a ser tanto homogéneos como heterogéneos. Eh, los materiales homogéneos son aquellos materiales, ustedes lo saben bien porque lo han definido tanto en física o en química o en ambas, son aquellos materiales que tienen las mismas propiedades intrínsecas en todos los puntos que conforman al cuerpo. En cambio, un material es heterogéneo justamente cuando las propiedades varían de punto a punto, o por lo menos en grandes sectores. Bueno, nosotros vamos a trabajar en general con estructuras que van a estar compuestas por elementos estructurales que o bien son homogéneos cada uno de ellos, pero hacen que la estructura no sea homogénea, porque por ahí combino una barra de madera con una barra de acero, o combino una barra de hormigón con otra de acero, o combino una de aluminio con una de bronce, y así sucesivamente. Entonces, en algunos casos, toda la estructura sí es homogénea, está hecha todo del mismo material, en otros casos, toda la estructura es heterogénea. En algunos casos, cuando trabajemos, por ejemplo, con hormigón, el hormigón, si bien nosotros lo vamos a considerar en sí mismo como un material homogéneo, en realidad es un material totalmente heterogéneo, porque si ustedes agarran y cortan una barra de hormigón, que tranquilamente se puede hacer, ustedes van a ver partículas de cemento, partículas de arena y partículas de agregado grueso que puede ser canto rodado o piedra partida. Entonces, en sí mismo, el material hormigón es un material heterogéneo. Lo que pasa que el conjunto para las dimensiones con la U, con lo que nosotros trabajamos, hace que se comporte como un material homogéneo. Y sobre todo para las propiedades y variables que a nosotros nos interesan. Así que eso también te da una aparente simplificación, y es así, es una simplificación, es totalmente comprobable y contrastable con la realidad. Es decir, ese material o ese elemento de hormigón, en su comportamiento global, funciona de manera homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después nosotros vamos a trabajar dentro del periodo o comportamiento elástico en esta primera parte. Para lo que ya la cursaron, la parte o comportamiento anelástico la vamos a dejar como una unidad hacia el final de la materia, es decir, un poco el criterio que utilicé, es decir, veamos primero todo lo de las solicitaciones en régimen elástico y después empecemos a trabajar con todos aquellos comportamientos que no son lineales, entre ellos el comportamiento anelástico del material. Con lo cual, tengan en cuenta que en 2 clases vamos a ver algo que no vimos todavía, que son las hipótesis que corresponden a todo este andamiaje que estamos armando. Muy bien. Limitaciones al alcance. Bueno, lo que no vamos a ver nosotros por ahora es un tema que es concentración de tensiones, que se lo voy a explicar en un rato más, y lo que es recipientes a presión. La verdad que recipientes a presión es un tema que a mí me gusta darlo, porque amplía bastante el campo de entendimiento de este tema, pero realmente se nos hace muy largo la materia y hace que después yo tenga que correr hacia el final de la misma y no tiene sentido. En todo caso, si nos queda resto, nos queda tiempo, como un tema complementario les explico recipientes a presión e inclusive concentración de tensiones, que eso siempre está previsto. Así que, bueno. Muy bien. Ahora, la clase pasada, nosotros creo que terminamos la clase viendo las ecuaciones de equivalencia. ¿Qué eran las ecuaciones de equivalencia? ¿Lo recuerdan?
Y ahora les pregunto a ustedes, que voy a cerrar una ventana, así mientras se toman 5 segundos y me contestan bien. ¿Recuerdan qué son las ecuaciones de equivalencia? ¿Eh? La idea es que hablen ustedes ahora, no que hable yo, por eso. ¿Qué recuerdan de lo que vimos la clase pasada de ecuaciones de equivalencia? Yo es mi primera clase, profe, así que... Perdóname, no te puedo ver ahora porque como estoy compartiendo esto, no me permite ver quién habló, pero está bien, ¿esta es tu primera clase? Sí, porque justo las clases anteriores estaba de vacaciones y nada, tengo mi primera clase. Bueno, listo. Entonces vos estás, zafaste entonces de esta pregunta. El único problema que tenemos acá es si trajiste alfajores para todos de las vacaciones. ¿No trajiste? Sí, pero llegó tarde el pedido, profe. Llegó tarde el pedido. Bueno, dejémoslo ahora para cuando nos veamos. Ahí te comprometes a traer las 10 o 12 cajas de alfajores que vienen bien. Bueno, ahora para el resto que sí vinieron las 2 primeras clases. La relación que hay entre los esfuerzos internos y las tensiones. Perfecto, muy bien, exactamente. Las ecuaciones de equivalencia son justamente aquellas expresiones matemáticas que me vinculan los esfuerzos internos con las tensiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es. Así que ahora esas ecuaciones de equivalencia que nosotros vimos en la clase pasada, las vamos a ver aplicadas exclusivamente a solicitación axial. Un segundito, ahí está. Bien. Bueno, las paso rápido, mejor dicho, las muestro todas. Fíjense que en este caso particular, como nosotros trabajamos en solicitación axial, de la segunda a la sexta son todas idénticamente nulas, son nulas. Después tenemos que comprobar que lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha realmente se verifica, y la única que sí es distinta de cero es la primera, que es la que justamente establece que el esfuerzo normal es distinto de cero, porque justamente esa fue nuestra premisa de trabajo para este tema. Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá, no, chicos? Sí, profe. Bien, vale. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de estructuras solicitadas exclusivamente, solicitadas a esfuerzos axiales en forma preponderante. En algunas le voy a ir explicando, bueno, miren que acá también hay flexión, acá hay también otras cosas y todo, pero vamos a entenderlas desde ese punto de vista. Bueno, puentes. Básicamente, fíjense que estos 2 puentes que ponemos acá están conformados esencialmente por estructuras reticuladas. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros sabemos que las estructuras reticuladas no solo tienen esta clasificación, esta denominación por su forma, porque esto es una retícula, fíjense que no está continuo, sino que tiene agujeros en el medio, sino también por su funcionamiento en cuanto trabaja fundamentalmente a esfuerzos axiales. Aunque uno sabe que algunos de los elementos pueden estar trabajando también a flexión. Entonces, estas son estructuras. Ahora, fíjense que esta estructura, la de la izquierda, es un puente colgante, y colgante de un cable que va entre esta columna o esta pila y la que está más al fondo. Bueno, un cable, la única manera que tiene de trabajar es a través de esfuerzos axiales, y dentro de los esfuerzos axiales solo por tracción y no por compresión. Y después tenemos todos los cables de los cuales cuelga el tablero, son todos estos cables que cuelgan del cable principal y sostienen al tablero. Obviamente acá hay otros elementos, ¿no? Porque, es decir, el tablero, que es tanto por donde circulan los autos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, apoya en esta viga reticulada, o en esta viga reticulada de longitud más grande. Yo acá desconozco cómo son esos apoyos. Se apoya en los nodos exclusivamente, es decir, imagínense que el tablero es una placa que apoya entre este punto y este punto de acá. Bueno, entonces ahí sí los esfuerzos se transmiten a los nodos. Ahora, si hay una viga en el medio que apoya en la mitad del cordón superior, lo desconozco. Entonces, ahí el cordón superior estaría trabajando no solo por esfuerzos axiales, sino también por flexión. Bueno, este es otro puente que está a la derecha en forma de arco, también toda una estructura reticulada, y fíjense además lo grande que son, lo grande que son.
Bueno, otros puentes un poquito más sencillos, bueno, sobre todo el primero, el de la izquierda, tiene, fíjense la configuración de formas que se le dio. Esto también está un poco en la creatividad que cada uno le quiera dar a esa estructura, ¿no? A veces este puente lo diseña un arquitecto, a veces lo diseña un ingeniero. Bueno, fíjense este otro puente, esta tercera foto no es un puente vehicular ni de transporte, sino es un puente donde caminamos, en sí mismo, caminamos sobre él. Bueno, este es un puente, creo que mire, la verdad siempre se me confunde si es en Canadá o si es en Irlanda, pero bueno, fíjense que es una forma realmente también muy linda, es muy parecido en alguna esencia al de abajo, es un puente bastante viejo. Bueno, estos son galerías que se utilizan mucho para el transporte de materiales, básicamente son siempre estructuras reticuladas, se utiliza mucho en la minería, en las plantas cerealeras, bueno, básicamente acá que son casi todas plantas mineras, las 4 que puse acá, así que bueno, son todas estructuras reticuladas. Y fíjense además las dimensiones. Por ejemplo, miren, consideré esta de acá arriba, que es muy parecida, es casi creo que la misma de la de derecha, y fíjense los tamaños de los vehículos, prácticamente no se ven. Fíjense acá esta estructura, lo grande, lo extensa, lo larga y alta que es, y la camionetita, la chata que tenemos ahí circulando. Simplemente para que uno vea a veces las dimensiones que uno se alcanza con esto. Bueno, otro tipo de galerías con otras formas. Acá una foto más cerca de galerías. Galpones industriales, hechos fundamentalmente de estructuras reticuladas. Obviamente, muchos de estos elementos no solo trabajan fundamentalmente axial, sino que también reciben flexión. Pero fíjense que la particularidad es que acá las correas, que son estos elementos horizontales que reciben a la chapa de la cubierta, apoyan en los nodos, justamente para no introducirle flexión a la estructura. Entonces, esto lo que hace es que esto trabaje fundamentalmente a esfuerzos axiales. Otro galpón con distinta forma. Bueno, estas son ya estructuras geodésicas que se denominan, en la cual se alcanzan, fíjense que están conformadas, son como si fueran superficies de un espesor único. Así que fíjense las formas interesantes y lindas que se pueden alcanzar. Tienen muchos aspectos decorativos, obviamente, pero fíjense los tamaños también. Fíjense los tamaños de las 4, ¿no? Básicamente, obviamente las 2 de abajo y esta de la izquierda, fíjense que esto es como si fuera una gran burbuja con un edificio dentro. Así que son importantes los tamaños, ¿no? Bueno, otras estructuras geodésicas o estereoestructuras. Estas son muy parecidas a la terminal A, esta de acá arriba, la de la izquierda superior, son vigas estereométricas o vigas de estereoestructuras, muy parecidas a las que existen en la terminal A de Ezeiza. Esta es una en donde me tocó trabajar. Hubo un par de fotos también donde yo estuve interviniendo. Es una pirámide que inicialmente cuando se construyó era una disco que ya no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba siglo XXI o algo así. La verdad que ahora me entró la duda, pero bueno. Fue una estereoestructura. Esto sí tiene un espesor, no era un único plano, sino que tiene un espesor, es decir, es un plano externo y un plano interno, con un espesor de entre 80 a 1,20 m de espesor, ¿no? Bueno, estos son los nodos o los nudos para ver cómo se ensamblan esas barras. Existen distintas posibilidades. ¿Sí? A veces estas bochas de acá son de hierro fundido y esto va atornillado. Cada uno de estos agujeritos es una rosca, como lo vemos en esta de acá también. Acá enganchan de otra manera. Bueno, hay distintos tipos de enganches, simplemente a título ilustrativo. Bueno, estas son con madera, para que ustedes vean otros tipos de estructuras reticuladas hechas con otro material, como son las maderas. Y la última, una sencillita que seguramente todos hemos visto, y que es un quincho, con una estructura reticulada. Les recomiendo siempre que ustedes
miren un poquito y reconozcan distintos tipos de estructuras cuando caminan por la calle, cuando salen y todo eso, van a una fiesta, ¿no? Entonces, bueno, charlan de la estructura, miran el techo, miran cómo está armada. Le digo que es interesante. Así que bueno, algunos equipos, esta torre grúas, fíjense que son esencialmente, estas dos primeras fotos son básicamente estructuras reticuladas espaciales encima. Bueno, esto es otra, esto era una especie de puente grúa que se corre, ¿no? Se corría muy poco, pero servía para mover unos elementos. Bueno, fíjense esto cuando tenemos el brazo totalmente extendido, lo largo que es, ¿no? Y el contrapeso, obviamente, en la parte de la izquierda de la foto, ¿no? Bueno, y algunas más en general, acá para que vean, cañerías, que también van a ver que, bueno, no vamos a alcanzar a verlo este tema, pero las cañerías fundamentalmente trabajan exclusivamente a tensiones normales, si tienen fluido interno, obviamente. Y fíjense los enjambres de cañerías que hay. Esto es una refinería de petróleo. Esta es la refinería que tiene YPF en Luján de Cuyo, en Mendoza. Y bueno, los recipientes también. Acá tenemos, fíjense, este de acá es un recipiente horizontal. Acá tenemos este que es una columna, es un recipiente vertical. Bueno, acá tenemos otros recipientes verticales. Bueno, existen todos. Todo eso trabajan con presión interna. Es como si fueran un submarino que en vez de recibir la presión de afuera hacia adentro, trabajan con presión de adentro hacia afuera, ¿no? Que es lo que se denomina como presión positiva. La presión que recibe un submarino en el interior del agua se le identifica con presión negativa. Y trabaja distintos a estos recipientes. Tanques, tanques de combustible, de agua, de lo que sea. Este tanque verde que ven acá es esto que tenemos acá en etapa de fabricación. Así que uno acá lo ve chiquito, pero fíjense acá las dimensiones que tienen, ¿no? Que después se van ensamblando uno con otro. Este fue el primer tanque que me tocó diseñar, así que la verdad que como historia les digo que uno se la pasa estudiando toda la vida, porque la verdad que los que diseñan tanques es una especialidad dentro de la ingeniería mecánica, no dentro de la ingeniería civil. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un montón de particularidades en la cual nosotros no intervenimos. Pero la verdad que trabajaba en una empresa en donde justamente no había nadie que se dedicara a tanques, y bueno, yo no era el único estructuralista, pero justo entré, vi luz y me dijeron, vení Luis, vení Luisito, toma, vení, tenemos esto para calcular. Y bueno, a partir de ahí me tuve que tomar 2 semanas para estudiar cómo funcionan bien los tanques y diseñarlos. Encima tenía la ventaja o desventaja de que tenía tanto presión interna como presión externa, porque tenía presión interna cuando estaba lleno de agua, pero cuando se desagotaba tenía la presión externa que ejercía toda esta profundidad del suelo sobre, no toda la altura, sino sobre casi un 35-40% de la altura, con lo cual trabaja de manera distinta. Así que fue un curso acelerado de diseño de tanques. Así que, con lo cual, esto, como anécdota, es siempre uno se la tiene que pasar estudiando en nuestra profesión, como en todas, ¿no? Bueno, otras fotos de cables y trabajando, obviamente, a solicitación axil, con estos pendolones que están soportando esta estructura. Muy bien, estos son, bueno, esta tensoestructura, esta carpa que uno, como si fuera una carpa de circo, se las conoce como tensoestructuras, es decir, estructuras tensadas o traccionadas. La única manera en la que puede trabajar una carpa de circo como estas es a través de tracción. Todos los esfuerzos, inclusive de flexión, se transforman en esfuerzos de tracción para la carpa. Fíjense que si ustedes quieren, tomen una tela y quieran comprimirla, no la van a poder comprimir, se deforma toda. Ahora tracciónenla y traten de romperla. Si quieren, hoy a la noche agarren la sábana de la cama y traten de romperla, van a ver que tienen que hacer bastante fuerza. No la rompan, obviamente, es para que jueguen un poco. Bueno, y acá tenemos, fíjense que esto, en general, las tensoestructuras se diseñan conjuntamente con una serie de cables, y los cables obviamente están totalmente traccionados. O sea que fíjense que no solo estamos hablando de barras, es decir, de elementos
dimensionales, sino de elementos ya superficiales, inclusive no planos, sino que totalmente espaciales. Bueno, otro tipo de estructuras, esta es lo mismo con madera, que tienen acá, y madera y cables de acero, estas últimas dos. Bien, bueno, algunas fotos para ejemplificar la distinta variabilidad y de posibilidades que uno dice, bueno, estudio solamente solicitación Axel. ¿Y cuántos ejemplos hay? Y la verdad que un poco es, fíjense, no solo lo variado, sino lo amplio del campo de aplicación, de conocer cómo funcionan las estructuras, solamente trabajando esfuerzos axiles o preponderantemente esfuerzos axiles, y además, no solo esto, sino las dimensiones involucradas. Las dimensiones involucradas. Bien. Bueno, espero que les haya sido útil estos ejemplos y que realmente les sirva, porque el objetivo es que justamente uno no disocie toda la explicación teórica de lo que después uno tiene que terminar materializando. Entonces, por lo menos empecemos a buscar este nexo y empecemos a buscar lo que les decía al principio de la clase, de la creatividad en el diseño estructural, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a explicar qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a un elemento estructural cuando está solicitado exclusivamente a esfuerzos axiles. Por eso acá, a este título lo hemos puesto explicación del fenómeno. Yo presento casi toda la diapositiva porque todo lo que está escrito acá es lo que yo le voy a contar con palabras más o palabras menos de las figuras que acompañan lo escrito. ¿Entendido? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Fue toda una introducción, pero ¿venimos bien? Venimos Sí. bien, Luis. Bien, Sí, profe, venimos bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá yo tengo una barra de eje recto, que tiene una longitud L, que está empotrada en un extremo, en este caso en el superior, libre en el inferior. Una estructura isostática recontra simple, que ustedes ya son ingenieros en isostáticos. Así que, y la sección transversal de esto es la que vemos acá. Tiene la mayor dimensión es D, el ancho o el espesor es B. Y tiene una particularidad. Acá en el extremo libre le hicimos un agujerito para justamente meter un gancho y meterle una fuerza ahí. Ese fue el objetivo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Bueno, seguimos entonces, si estamos de acuerdo. Ups. ¿Y qué es lo que hago ahora? Antes de meterle la fuercita esta P en el agujero, en toda la superficie lateral de este prisma de sección rectangular, le dibujo una cuadrícula. Dibujo una cuadrícula. Fíjense, estos elementos que vemos acá, los verticales, son las generatrices de este prisma. Y los elementos horizontales, que obviamente aparecen en las cuatro caras, lo mismo que los verticales, ¿qué son? Representan a las secciones transversales. Representan a las secciones transversales. Establezco además una terna de ejes coordenados cartesianos donde el origen lo hago coincidir con el empotramiento. El eje de la barra es el eje X, el eje Y es el eje que está dibujado ahí hacia la derecha, y el eje Z es positivo saliente del plano del dibujo. Y distingo acá tres secciones. La sección A en coincidencia con el origen de la terna, es decir, con el empotramiento. La sección C en coincidencia con el extremo libre. Y la B distingo una sección cualquiera. La B es esta sección que está en más grueso, distingue una sección cualquiera. Voy a denominar como fibra, y acá tenemos la definición, a un prisma de sección transversal constante, pero que tiene un área infinitesimal. Y por eso está dibujado acá como una línea, y obviamente para caracterizarlo con una línea más gruesa, ¿no? Para distinguirlo. Pero fíjense que esto es un prisma que tiene un prisma de eje recto, que tiene una sección infinitesimal, cualquiera,
y que en este caso la longitud de esta fibra yo la puedo hacer hasta donde quisiera. Es decir, acá la hice hasta LB, pero podría haberlo hecho hasta esta, ¿cómo se llama? Hasta esta sección de acá. ¿Entendido? O toda la longitud. Por eso acá dice, la longitud de la fibra será igual o menor al de la barra. Es decir, que fíjense que con esta definición de fibra, estoy dándole la mayor amplitud de variabilidad tanto a la longitud como, le diría, hasta casi las áreas, por más que el área sea algo infinitésimo. Justamente le ponemos un área infinitésima, ¿para qué? Para estudiar lo que le pasa a cada uno de esos puntos que están sobre esta fibra. ¿Entendido? Es decir, ya ustedes van viendo que lo que quiero yo estudiar es qué es lo que le pasa a la sucesión de puntos que conforman esta fibra con las tensiones. Así que esto como preludio. Bueno, y agarro y le coloco la fuercita P ahí en el agujero. Es como si ahí me sirve para enganchar algo y tirar de la barra hacia abajo. Obviamente, ¿qué es lo que le va a pasar a la barra si yo le coloco esta fuerza P? Y esta es una pregunta para ustedes. Así mientras me tomo un mate y conecto el cargador. Así que me lo dicen. ¿Qué le pasa? Se alarga. Exactamente. Y desde el punto de vista de los esfuerzos, ¿qué le pasa? Tracciona. Se tracciona. Exactamente. Fíjense que la barra esta va a quedar solicitado exclusivamente a esfuerzos axiles y particularmente de tracción. Muy bien. Bueno, como ustedes ya me han dicho esto, esta es una figura que saqué de uno de los libros, está la referencia puesta de los libros que además les compartí. Fíjense, la fibra que originalmente era esta, la azul, se alargó. Acá, ojo que está desfasado. Si yo le dibujo la fibra en rojo, en marrón, sobre el azul, no veo el azul, pero en realidad esta fibra está puesta sobre la propia fibra azul, ¿entendido? Entonces fíjense que la fibra se alarga y la sección, ¿qué le pasa a la sección? Se desplaza. Se desplaza. ¿Está bien? Y lo que se observa experimentalmente es que todas las fibras que llegaron a esa sección se alargan lo mismo. Es decir, sufren la misma variación de longitud y todos los puntos sobre la sección B sufren el mismo desplazamiento. El alargamiento de la fibra y los desplazamientos de los puntos de la sección tienen el mismo valor. ¿Se entiende? Y se observa que ocurre eso. Se observa que ocurre eso. Ahora, fíjense, lástima que no puedo dibujar acá, pero si ustedes ven las secciones que están cercanas a la zona de aplicación de la carga y de los apoyos, acá no todos los puntos de la sección sufren los mismos desplazamientos. Fíjense cómo es la forma de esto. ¿Lo alcanzan a ver? Deja de ser algo recto o algo plano la sección. ¿Lo observan cómo se deforma esto? Sí, sí, se ve. Bien. Tirando parábola para abajo. Claro, exactamente. En realidad, qué lástima, no puedo dibujar, che. Bueno. En realidad sufre, claro, no es netamente una parábola, después hay otro dibujito que está un poquito ampliado esta zona. Entonces la pregunta es, sí, alguien me estaba preguntando algo, perdón. No, yo, profe, que en vez de una parábola, una curva. Para abajo. Claro, una curva, exactamente. O sea que fíjense que para las zonas alejadas de los extremos, es decir, de los apoyos y de la zona de aplicación de las cargas, esto que acabamos de ver, de que todos los puntos de la sección sufren el mismo desplazamiento, o que las fibras experimentan los mismos cambios de longitud, no se verifica. No se verifica. Y en las zonas alejadas de la zona de aplicación de las cargas y de los apoyos, las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas después de la aplicación de la solicitación axil o después de la deformación por solicitación axil. ¿Quedó claro? Eso es lo que uno observa experimentalmente.
¿Me expliqué hasta acá? Porque esto es fundamental lo que les estuve diciendo. Sí, Luis se entiende. Claro, fíjense que la sección B acá se trasladó paralela a sí mismo. Pero si yo llamo a esta una sección M, por ejemplo, no se trasladó paralela a sí mismo. Esa sección que originalmente era plana se terminó alabeando. Bueno, ahora, esto que ocurre en la zona de aplicación de las cargas y en la zona de los apoyos es un problema que se denomina concentración de tensiones. Después vamos a ver algo, una breve mención un poquito más adelante, en 3 o 4 diapositivas más. Ahora, nosotros no nos vamos a centrar en lo que ocurre en la zona de aplicación de las cargas y en la zona de los apoyos. Lo que ocurre ahí no lo vamos a tener en cuenta, sino que vamos a tener en cuenta lo que pasa en las zonas alejadas. Ahora, alguien me podría decir, bueno, Luis, pero ¿cuán alejado tenemos que estar de la zona de aplicación de la carga y de los apoyos? Bueno, en forma genérica, después se los voy a explicar con mayor detalle en 1 o 2 clases, me voy a tener que alejar de la zona de aplicación de las cargas y de los apoyos una distancia igual a la mayor dimensión transversal de la pieza. ¿Entendido? Ahora, ¿me permiten volver un poquito para atrás? ¿Ven estos cables de acá? ¿Lo ven? ¿Qué longitud piensan ustedes que tiene? Los 20 cables metros. acá en esta... 20 metros. 20 metros. Y acá ves ese cable, la foto de cerca. ¿Qué diámetro pensás que tiene? Eh, 10 centímetros. 10 centímetros. Como mucho tendrá 4 pulgadas. En realidad tiene 3 pulgadas, 3,5. Pero ponele 10 centímetros. Ahora, ¿cuál es la mayor dimensión transversal de la sección? La mayor dimensión de la sección transversal. El diámetro. ¿No es así? Sí, Porque esto es un cable de sección circular. claro. ¿Cuánto representa 10 centímetros en 20 metros? Y Nada. Un muy pequeño porcentaje. O sea que esa zona de influencia de la concentración de tensiones es realmente muy chica. En otros elementos que sí les mostré, vuelvo un poquito para atrás, por ahí eso no es así. Esperen que estoy buscando una foto de una galería de costado. ¿Y qué pasó? Desapareció del mapa. Era una de las primeras, por eso. Acá, fíjense las barras del reticulado. Bueno, acá, por ahí, esta barra, esto es un doble-T, un H o un HB o un IPv100, y bueno, capaz que esta barra tiene 2 metros y pico, porque acá pasa ahí tengo una pasarela, tengo una persona que pasa caminando, por lo menos esto debe tener 2 metros de altura, si es un IPv100 o 120 tiene 12 centímetros. O sea que 12 centímetros de un lado y 12 centímetros del otro son 24 centímetros respecto de los 2 metros, es un poquito más del 10%. Y en la diagonal todavía es más chico, porque la barra de la diagonal es más larga. O sea que en general esa zona en la que esta premisa que nosotros acabamos de ver no vale o no se corresponde. Ya llego. Esta premisa en la cual las secciones que originalmente eran planas se mantienen planas después de la deformación por flexión, por la solicitación axial, es casi el 90% al 98% de la longitud de la barra. O sea que es una apreciación y una observación que uno la observa en casi toda la longitud de la barra. O sea que el análisis que nosotros vamos a hacer es muy amplio. ¿Quedó claro?
¿Me expliqué, chicos? Sí, Luis. Sí, profe. Bien. Bueno, esto está sacado, este dibujo, del libro Mecánica de Materiales de Russell Hibeler, que yo se los compartí, que es un muy buen libro. El libro de Beer Johnston, lo de Popov y el de Guédé, son muy buenos libros, con muy buenos dibujos y todo. Entonces, a ver, hagamos un zoom de esa sección. Fíjense, todos los puntos de la sección B experimentan el mismo desplazamiento. ¿Y por qué experimentan el mismo desplazamiento? Porque la sección se traslada paralela a sí misma. Entonces, cada uno de estos puntitos tuvo que haber sufrido el mismo desplazamiento. La fibra experimentó un cambio en su longitud, una variación en su longitud delta L, que es igual a este desplazamiento de los puntos. Y todas las fibras que llegan hasta esa sección B experimentaron ese mismo cambio de longitud. ¿Entendido? Eso es lo que nosotros ponemos acá. Por eso ponemos que delta B, que es el corrimiento de los puntos, es igual a la variación de longitud de las fibras. Recuerden que la variación de longitud es la longitud final menos la longitud inicial. Y recuerden lo siguiente, acá las fibras, puede suceder que haya un desplazamiento lateral, pero no esto que yo dibujé acá. Esto en realidad lo que estoy dibujándolo es para que se vea la fibra en la posición sin deformar y la fibra deformada. ¿Quedó claro? Bueno. Muy bien. Ahora, esto que yo les acabo de escribir es la conclusión de una observación experimental. Es decir, ¿nosotros qué hicimos? Tomamos una barra, la ensayamos a tracción, con esto de haberle dibujado en toda la superficie lateral esta cuadrícula, la ensayamos y observamos lo que les acabo de decir. Ahora resulta que después veo y tomo otra barra, de otro material inclusive, con otra forma, y hasta con otra forma de introducir esa carga P, y veo que ocurre exactamente lo mismo. Para la zona alejada de la zona de aplicación de las cargas y de los apoyos, se observa exactamente lo mismo. Vuelvo a tomar otra barra y pasa exactamente lo mismo. Cambio inclusive hasta la sección transversal, la forma de la sección transversal, y ocurre lo mismo. Entonces digo, bueno, esta observación experimental, la verdad, la puedo a partir de ahora asumir como algo que se cumple siempre. Entonces, se me transforma en una observación experimental en una suposición de trabajo. Y a las suposiciones de trabajo las denominamos hipótesis de trabajo. Esta hipótesis es la que se conoce como justamente hipótesis de Navier y dice lo siguiente. Las secciones que originalmente eran planas antes de la deformación por solicitación axil seguirán siendo planos después de la misma, conservarán su forma y se desplazarán paralelas a sí mismas. ¿Quedó claro? Es decir, que la observación que nosotros tiene tres conclusiones importantes. Las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas, primera cuestión. La segunda, conservan su forma. Si yo tenía una sección rectangular, sigue siendo una sección rectangular. Si tenía una sección circular, sigue siendo una sección circular. Y la tercera es que se desplaza paralela a sí misma. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Muy bien. Ahora, estas figuritas son lo que realmente pasa en las zonas alejadas, en las zonas, perdón, de los apoyos y de aplicación de las cargas. Fíjense, si bien esto está referido a las tensiones, y todavía ustedes esto no lo saben porque no se los expliqué, imagínense que esta sección que se ubica a una distancia, un cuarto de B, acá B es la dimensión, la mayor dimensión transversal de la pieza, no es D como yo tomé. Estos puntos se desplazan de esta manera. Nosotros suponemos que se desplazaban para esta zona lo mismo. Bien. Esto lo que trae como consecuencia es que los desplazamientos van a ser 2,6 veces más grandes que el desplazamiento promedio. ¿Entendido? Acá si bien es tensiones, después se los voy a aclarar más, pero imagínense que estos son desplazamientos.
Y este es el desplazamiento promedio. Suponer que todos los puntos de la sección sufren el mismo desplazamiento. Bueno, el desplazamiento este máximo respecto del promedio es 2,6 veces más grande. Siempre y cuando yo estoy trabajando con una sección ubicado a 1/4 de la mayor dimensión transversal de la sección. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, si yo me ubico a la mitad, a una distancia igual a la mitad de la mayor dimensión transversal de la pieza, fíjense que esto varía mucho, porque si acá el mayor desplazamiento era 2,6 veces del promedio, acá es 1,4 veces, es decir, un 40% más grande. Y si me ubico a una distancia igual a la mayor dimensión transversal de la pieza, la variación entre el promedio y el desplazamiento máximo es del 3% como mucho. O sea, por eso es que ya una variación del 3% es prácticamente insignificante para lo que nosotros trabajamos en ingeniería. ¿Quedó claro? No sé si me expliqué con esto. Tal vez por ahí un poco confunde esto de las tensiones con los desplazamientos, pero bueno, se los quería mencionar antes de ver bien qué eran estos desplazamientos. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Hay que Bueno. digerirlo nomás. Un poquito más alto, Gonzalo, que te escucho muy poco. Pensé que por ahí si estabas preguntando algo. Sí, sí, pero hay que digerirlo todo. Claro, ustedes imagínense que B en este caso era lo que yo llamé D, es la mayor dimensión. Y yo tengo acá la sección, que es esta de acá, y me paro en una sección que se ubica a 1/4 de distancia de esa mayor dimensión transversal. Bueno, si yo mantengo la hipótesis de que la sección se mantiene paralela a sí misma, pasa a ocupar esta posición. Pero la verdad es que no, y pasa a tener esta forma, es decir, sigue siendo plana. Pero la verdad es que se deforma de esta manera. Y el mayor desplazamiento es 2,6 veces este desplazamiento promedio. ¿Sí? Que bueno, todavía no aprendimos ni a calcular cómo son los desplazamientos, que es lo que viene ahora a continuación. Bien. Esto lo saqué de otro libro, que también se los recomiendo, que es el de Bill Johnston, y que también se lo subí. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en lo que serían las expresiones, las variables que intervienen, el desarrollo, todo esto. Ahora sí nos vamos a meter en esto y realmente tiene su vueltita de tuerca importante. Bueno. A ver. De lo que vimos nosotros recién, observamos que todos los puntos de una sección experimentan el mismo desplazamiento. Por lo tanto, para esa sección B, los desplazamientos de los distintos puntos va a ser constante. Ahora, si yo me paro en otra sección, probablemente no, para todos los puntos de otra sección, los desplazamientos también van a ser constantes, pero no necesariamente de una sección a otra los desplazamientos van a ser iguales. Por eso es como nosotros pusimos que el eje de la barra era el eje X, se pone que los desplazamientos son función de X, es decir, son función de la sección que yo estoy considerando. Es decir, distintas secciones es muy probable que tengan distintos desplazamientos. Todos los puntos de una misma sección van a experimentar el mismo desplazamiento. ¿Se entiende la diferencia de lo que acá estamos indicando? Sí, usando la misma fuerza. Usando la misma fuerza, es decir, vuelvo para atrás. Fíjate, yo acá dibujé la sección B. Todos los puntos de esa sección experimentan el mismo desplazamiento. Pero si tomo, por ejemplo, una sección como esta, el puntero lo ve, ¿no? Sí. El mouse. Sí, se ve. Bien, si yo tomo ahora esta sección, todos los puntos de esa sección van a experimentar el mismo desplazamiento, pero muy probablemente sean distintos a los desplazamientos que experimentan los puntos de la sección B. ¿Se entiende la diferencia entre desplazamiento de los puntos de una sección y desplazamiento de las distintas secciones? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien.
lo que está representando esto es la generalización de esto. Para todos los puntos de una misma sección, los desplazamientos son constantes. Para secciones distintas, los desplazamientos son distintos. En el caso más general posible. Así que se realiza el siguiente razonamiento. Mira, esto creo que lo va a aclarar bastante. Al experimentar todos los puntos de una sección el mismo desplazamiento, se verifica que, si esa sección la llame B, delta B es constante para todos los puntos de la sección. Con lo cual, todas las fibras que alcanzan la sección en estudio variarán su longitud en igual valor. Por lo tanto, los delta L van a ser constantes. Planteando el cociente entre la variación de longitud de las fibras respecto de sus longitudes iniciales, se va a tener que esto de acá. Como delta L es constante para todos los puntos de la sección y la longitud de todas las fibras que llegan a la sección B es la misma, estoy haciendo el cociente entre dos magnitudes constantes. Por lo tanto, esto va a ser una constante para todos los puntos de esa sección o para todos los puntos de las fibras que llegan a esa sección. El cociente, ¿cómo se denomina? Y deformación específica longitudinal. ¿Entendido? Ahora bien, si aplicamos la ley de Hooke, es decir, si nosotros estamos trabajando en régimen elástico lineal, y obviamente vale la ley de Hooke, vamos a poder plantear que sigma es igual a E por epsilon x, y como epsilon x es constante, y E es una propiedad del material que es constante para todos los puntos, las tensiones también van a ser constantes. ¿Entendido? O sea que, fíjense que todos los puntos de una misma sección no solo experimentan los mismos desplazamientos, las fibras experimentan la misma variación de longitud, las fibras tienen la misma deformación específica, y a su vez todos esos puntos están solicitados a las mismas tensiones para una misma sección. Si cambio la sección, como es probable que esto cambie, esto también, las tensiones podrán variar de sección a sección. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Seguro? Si no, lo repito. Sí, se entendió, Luis. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces seguimos. Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que trabajar con las ecuaciones de equivalencia. Y vamos a empezar con la primera, que es la más fácil de todas. Los esfuerzos normales, fíjense que para una barra lo pongo en función de x, porque uno estaba acostumbrado, cuando ustedes resolvían los reticulados el año pasado en estabilidad, que los esfuerzos normales eran constantes en toda la longitud de la barra. Pero la verdad es que no necesariamente tienen que ser constantes, pueden variar sección a sección. Entonces es igual a la integral de sigma x por diferencial de área. Ahora, si yo me paro en una sección determinada, recién llegamos a la conclusión de que las tensiones para todos los puntos de esa sección eran constantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Muy bien. Por lo tanto, sigma x, que es función de x, porque varía sección a sección, pero para una misma sección es constante, sale fuera de la integral. Esto ustedes lo saben mucho mejor que yo porque cursaron hace muy poquito análisis matemático. Yo la cursé hará, 5 años. Antes que ustedes. 6 como mucho. Mentira, un poquito más. Así que sale fuera de la integral. Entonces fíjense que el esfuerzo normal ahora es igual a sigma x por la integral extendida, todo el área de sección de diferencial de área. ¿Y esto qué es? Esto de acá, esta integral. Es el área de la sección. Que justamente acá la ponemos en función de x porque también la sección podría estar variando a lo largo del eje de la barra. Es decir, podría tener inclusive hasta una ley de variación conocida. Pero para darle mayor amplitud, decimos que
varía a lo largo del eje de la banda. Con lo cual, fíjense que llegamos a estas expresiones. La relación entre el esfuerzo normal actuante en una sección y la tensión a la cual está trabajando cada uno de los puntos que conforman a la sección. Y nos encontramos que las tensiones que actúan en cada uno de los puntos de esa sección es igual al cociente entre el esfuerzo normal que actúa en esa sección dividido el área de la sección. ¿Se acuerdan la clase pasada que nosotros dijimos, bueno, los esfuerzos no se transmiten de un único punto a un único punto de la sección, sino que se transmiten a través de los infinitos puntos? Bueno, acá llegamos a encontrar la relación que existe ya de una manera que la podemos aplicar, porque esta integral, en principio, hasta la clase pasada no la sabíamos aplicar. Ahora sí la sabemos aplicar, y es esto de acá. Fíjense, las tensiones para cada punto de una determinada sección es igual al esfuerzo normal que actúa en esa sección dividido el área de la sección misma. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Y obviamente estas dos expresiones surgen de nada más de aspectos básicos de matemáticas. Bueno. Estas tres expresiones que tenemos acá, después les vamos a dar una vuelta de tuerca muy importante, en unas poquitas diapositivas. Ahora bien, ¿se acuerdan de los diagramas que vimos nosotros la clase pasada? Sí, la clase pasada fue, de relaciones entre tensiones y deformaciones. Y que nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a trabajar con un material dúctil, y que un material dúctil era aquel material en el cual tiene una gran capacidad de deformarse antes de romperse. Un material frágil es aquel que se deforma muy poquito antes de romperse. En cambio, uno dúctil es, tomen de vuelta, agarren la almohada hoy de su cuarto. Si está hecha de goma espuma, sáquenle la funda, sáquenle después la funda propia de la almohada y díganle a cualquier integrante de su familia que tome de un extremo y ustedes empiezan a estirar hasta romperla. No la rompan. Pero van a ver que se va a estirar un montón y ustedes van a ver cómo se rompe ese material. Entonces, en ese caso, es decir, ustedes van a ver las deformaciones que experimenta inclusive antes de romperse. Eso es un material dúctil. En cambio, si ustedes agarran, tomen un vidrio, no se paren, pero empiecen a cargarlo arriba y van a ver que no observan la deformación del vidrio y en un momento se rompió. Eso es un material frágil porque sufre muy poca deformación antes de romperse. ¿Entendido? Bien. Bueno, el material con lo que nosotros trabajamos, como el acero, tiene un diagrama simplificado que es este que yo les expliqué en la clase pasada. En donde, en este primer tramo, el tramo inclinado es donde es válida la ley de Hooke, donde las tensiones son iguales al módulo de elasticidad por la deformación, y después acá tenemos que, en el periodo de fluencia, que las deformaciones se incrementan considerablemente bajo incrementos nulos de tensiones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para nosotros, la tensión de fluencia va a constituir un límite. Es decir, yo nunca voy a querer alcanzar la tensión de fluencia porque alcanzar la tensión de fluencia implica que el elemento estructural sufre grandes deformaciones sin prácticamente incrementos de carga o de tensión. Entonces, fíjense que las estructuras con las que uno trabaja nunca entran en fluencia, o por lo menos se encuentran alejados de eso. Entonces yo me voy a situar en una tensión que va a ser acá, que va a ser un límite de diseño de mi elemento estructural, a la cual la voy a denominar tensión admisible, y que surge de dividir a la tensión de fluencia por un coeficiente de seguridad, o un factor de seguridad. Es decir, yo tampoco, no solo no quiero alcanzar la tensión de fluencia, sino que yo también quiero encontrarme alejado de esa situación.
Y obviamente cuán alejado me voy a encontrar va a depender de la importancia de la estructura o de la construcción que yo esté diseñando. Hay estructuras que van a requerir que esté más alejado, hay otras estructuras que van a requerir que esté menos alejado. Si yo estoy diseñando una central nuclear, bueno, y la probabilidad, la posibilidad de que esa estructura entre colapso, bueno, yo quiero estar bastante alejado de esa posibilidad de que entre colapso. Si estoy dibujando un galponcito bajo, chiquito, que alberga pasto en el medio del campo, y bueno, la verdad que obviamente si lo tengo que reconstruir es una erogación para mí, pero desde el punto de vista de lo que impacta a la sociedad es nulo el impacto prácticamente. Entonces ahí puedo estar más cerca de la tensión de fluencia. Es eso lo que quiere decir, ¿no? La pendiente de esta recta es el módulo de elasticidad. Recuerden, sigma igual a E por epsilon. Si sigma igual a E por epsilon es la ecuación de una recta que pasa por el origen, obviamente es la tangente de esa recta. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, Luis. Sí, Bien. Bueno, todo lo que les estuve diciendo ahora está resumido de vuelta acá. Y donde justamente esos coeficientes, esos factores de seguridad, están establecidos en los reglamentos de cálculo y de dimensionamiento estructural de cada país. Entonces, esos coeficientes de seguridad son coeficientes mínimos. Uno puede trabajar con coeficientes inclusive más grandes. A mí me ha pasado en varias oportunidades, no siempre, pero sí en varias oportunidades, en donde el cliente trabaja con coeficientes de seguridad mayores que los establecidos en los reglamentos. Porque bueno, la estructura es de él, y si él quiere hacer una estructura más robusta, más rígida, o con la probabilidad de menos problemas, es un problema de él. Y muchas veces eso es totalmente entendible, porque si se le llega a caer una estructura, sobre todo estructuras muy elevadas, que se ubican a la intemperie y en donde tienen otros condicionamientos, probablemente es una estructura que a su vez preste un servicio, y si esa empresa o ese cliente deja de prestar ese servicio, le ocasiona una pérdida económica mucho más grande y mucho más importante, tanto en tiempo como en plata, de lo que le podría llevar a hacer una estructura el doble de robusta o de rígida, ¿entendido? Entonces, eso pasa mucho con estructuras de torres de transmisión de torres de telecomunicaciones, donde, por ejemplo, imagínense que Movistar o Telefónica o Personal o Claro se les caiga con frecuencia una estructura. La cantidad, el servicio que dejan de prestar es totalmente muy grande, y el gasto, la pérdida de plata que les ocasiona es mucho mayor que hacer una estructura el doble de dimensionado, ¿no? Y eso me lo han pedido, le digo, no en pocas oportunidades. No siempre, pero con cierta frecuencia. Bueno, a ver, los problemas que surgen de la aplicación de estas expresiones que acabamos de ver son tres, básicamente. Y tienen que ver con la aplicación de estas tres expresiones. Y son los que vamos a ver ahora, ¿entendido? Es decir, que fíjense que esta expresión, que es muy simple, imagínense, A es igual a B por C, y que uno puede escribir que B es igual a A sobre C, o que C es igual a sobre A dividido B, le vamos a dar unas interpretaciones muy amplias e importantes, sobre todo, que son la esencia de la materia, además. Son la esencia de la materia para este tema, pero que en los temas subsiguientes los vamos a seguir viendo. Así que conforman sí la esencia de la materia. Y estos problemas son, el primero es un problema de verificación de secciones. En un problema de verificación de secciones, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo al elemento estructural, yo ya lo tengo dado. Yo sé exactamente de este elemento estructural qué largo tiene, qué sección transversal tiene, conozco todas las características y propiedades de esa sección, el área, dónde está ubicado el baricentro,
las dimensiones transversales, si quiero los momentos de inercia, pero fíjense que hasta ahora los momentos de inercia no intervienen. Así que yo conozco todas las características de mi elemento estructural. Es más, conozco también las cargas que solicitan a ese elemento estructural. Pero por alguna cuestión, alguien modificó esas cargas o las acciones que actuaban sobre la estructura. ¿Por qué? Porque antes estaba soportando, ¿vieron esa carguita P? Esa barra que soportaba esa carga P, la que vimos al principio. Imaginemos que ahora esa carga P era un equipo que estaba colgando de esa barra. Y alguien dijo, no, bueno, este equipo ya está un poco obsoleto, tiene una performance que por ahí me resuelve algo, me resuelve, no sé, 5 productos cada 10 minutos, y ahora resulta que yo puedo de ahí colgar un equipo que me saca 20 productos cada 10 minutos. Entonces, la verdad que en el mismo tiempo estoy cuadruplicando mi producción y yo lo quiero realmente cambiar al equipo. Bueno, y resulta que cuando voy a cambiar el equipo es un poquito más grande, es un poquito más pesado y la carguita P es distinta. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Verificar si el elemento estructural aguanta o no. Y nos llaman para hacer esa verificación. ¿Quedó claro? Y cuando nos llaman para verificar ese elemento estructural, bueno, yo digo, bueno, yo tengo que verificar cuál es el esfuerzo máximo de ese elemento estructural, que está dado por el esfuerzo normal. Y lo tengo que dividir por el área de la sección en la cual actúa ese esfuerzo máximo. ¿Entendido? ¿Mm? En realidad, esta verificación la tendría que hacer por lo menos para donde este cociente dé el máximo valor. Porque puede suceder que el esfuerzo normal actúe en una sección y haya un esfuerzo intermedio que actúe en una sección donde sea más débil y este cociente de más grande. Al cociente que yo hago entre el esfuerzo que actúa en una sección dividido el área de esa sección, lo denomino tensión de trabajo o tensión de servicio. Y tendrá que verificarse para las infinitas secciones que conforman al elemento estructural que sean menores o iguales a la tensión admisible. Este constituye un problema de verificación de secciones. ¿Quedó claro? Sí, Luis. Bien, me alegro. Existe un segundo problema, que es el problema de dimensionado de secciones, en donde yo conozco la fuerza que tengo que soportar, pero el elemento estructural no existe. Lo tengo que mandar a construir o fabricar. Y para eso tengo que determinar qué cosa, qué parámetro. ¿Se acuerdan que al principio de todo, la primera clase, yo les expliqué que, bueno, el año pasado en estabilidad, nosotros no le prestábamos atención a las dimensiones de los distintos elementos estructurales y que tampoco le prestábamos atención a cómo era la distribución de la materia dentro de la sección. Bueno, Sí. acá sí, ¿se acuerdan de eso, no? Sí, sí, sí. Bien. Acá, en solicitación AXIL, a mí me va a interesar la cantidad de materia que yo voy a requerir para poder dimensionar una sección, pero fíjense que solamente las expresiones que vimos, vuelvo un poquito para atrás, esta, por ejemplo, solamente depende del área de la sección. No interesa cómo esté distribuida. Es decir, no interesa si la sección es rectangular, es circular, si son dos perfiles ángulo, si son, no sé, un perfil doble T, etc. Sí. Solamente depende de la cantidad de materia que yo le pongo a esa sección. Después, hacia el final de la clase, le voy a explicar que esto no es así de cierto, totalmente. Porque yo estoy trabajando con barras traccionadas exclusivamente, pero por el momento. Pero después le voy a hacer esa aclaración un poquito más adelante. No hacia el final de la clase, sino un poquito más adelante.
Entonces, el segundo problema es el problema de dimensionado, es decir, determinar qué área mínima necesaria yo requiero para ese esfuerzo. Entonces, definir una sección, dimensionar una sección, perdón, es definir el tipo de sección y sus dimensiones. Ah, mire, lo tengo acá en esta frase, así que ya que lo tengo en esta frase, se lo digo ahora. En solicitación AXIL, lo que recién les decía, solamente depende del área de la sección cuando la barra está trabajando exclusivamente a esfuerzos de tracción o cuando si está trabajando a esfuerzos de compresión, no existe la posibilidad de que esa barra pandee o sufra problemas de inestabilidad del equilibrio. ¿Entendido? Sí. Fíjense, en el caso de la solicitación AXIL, este dimensionado solamente depende de la cantidad de área de la sección y no del tipo de la misma, es decir, no depende del tipo de la distribución. Esta aseveración que está acá en estos dos primeros renglones es exactamente cierto siempre y cuando la barra esté trabajando a tracción o si trabaja con presión no exista la posibilidad de sufrir pandeo. No me acordaba que lo había puesto acá. ¿Quedó Esto, claro? por ejemplo, Sí. esto, por ejemplo, se puede relacionar cuando una pieza es de madera con respecto al sentido de las fibras y todo eso. Sí, también lo puede relacionar con una madera con respecto a la dirección de las fibras. Sí, sí, sí. E inclusive si es de tracción o compresión, ¿no? Claro. Sí, sí, también lo puede relacionar con eso. Pero para no particularizar ahora en la madera, porque la madera, viste, tiene distintas resistencias si vos le aplicás la carga en la dirección de las fibras o perpendicular a la dirección de las fibras. Claro, eso iba, no sabía si. E inclusive es distinto si le aplicás en la dirección de las fibras una carga de tracción o de compresión. Este concepto es todavía más amplio a la particularización de la madera. Es decir, la madera uno la podría encontrar casi incluida dentro de esta frase que yo estoy poniendo acá. Está bien. Bárbaro. Porque cuando veamos pandeo en la última unidad de la materia, vamos a ver que depende del momento de inercia y del radio de giro, y de algo que se llama esbeltez. Así que eso lo vamos a ver hacia el final de año. Ya casi, Buenísimo. antes de Navidad nos juntamos 2 horas, casi Con lo pan hacemos dulce y de 20 a todo. 22, ¿te parece, Guido? Y ahí Dale. charlamos sobre cómo dimensionar a esta solicitación AXIL con la posibilidad de que pandee. Y después nos Bárbaro. juntamos todos juntos y todo. Hacemos eso. No, pero imagínate que las últimas 2 clases vamos a ver pandeo, y así que va a estar. Bueno, entonces fíjense que ahora la expresión que tengo que utilizar es esta. Es el esfuerzo normal dividido la tensión admisible de ese elemento estructural y ese material tiene que ser menor o igual a el área que voy a colocar. O dicho de otra manera, el área mínima tiene que ser mayor o igual a este cociente. Claro, si yo voy a poner un tubo y, por ejemplo, el área mínima necesaria que tengo que colocar, dice, porque hacemos la cuenta y me da 5,28 centímetros cuadrados, y yo después voy a ir a las tablas de los fabricantes de tubos y me dice, no, Luis, mirá, o te dicen a vos, mirá, Guido, no, de 5,28 centímetros cuadrados no tengo ningún tubo. El más cercano tengo uno de 4,85 y el otro es de 5,5 centímetros cuadrados. Bueno, el de 4,85 no me sirve, porque es menor al mínimo necesario. Entonces tengo que poner el de 5,5 centímetros cuadrados. ¿Me entendido? Claro, mejor que sobre y no que falte. Y sí, no, porque se te puede llegar, por ahí no a romper, pero sí se te puede llegar a no tener la seguridad mínima que te establecen los reglamentos argentinos. Es como no cumplir con la ley, más o menos. Claro. Ir a una fiesta clandestina hoy a la noche, por ejemplo. Más o menos. Ahí me salió el hombre de la gorra cuidándolos a todos ustedes. Pero bueno, Y ahora se vuelve a cerrar todo. seguro cierra todo, así que bueno. Pero bueno, como uno tiene hijos y no le hacen caso, así que. Bueno. Y el tercer problema es el de determinar la capacidad aportante.
que se nos presenta. ¿Qué es el problema de la capacidad portante? Fíjense que la expresión sigma igual a n sobre a tiene es una expresión con 3 formas de verla distintas. Bueno, esta es la última forma de verlo eso. Es decir, yo ahora tengo el elemento estructural. Yo sé, tengo una barra que es un tubo de sección circular hueca con un determinado espesor y un determinado diámetro. O sea que yo ya conozco el área de la sección transversal. También conozco el material, acero, hormigón, aluminio. Y encima conozco la calidad por ahí de esos aceros. Y viene alguien y me dice, che, mira, tengo esta barra acá, que la verdad que la tengo ya instalada y quiero colgar un equipo. Y resulta que los equipos que voy a comprar los fabrican distintos proveedores, y esos distintos proveedores, los pesos de los equipos son distintos. ¿Me podés decir qué esfuerzo normal máximo aguanta esa barra? Sí, sí, te lo puedo decir, perfecto. ¿Y cómo hago? Ahí aplico esta expresión. Uy, mire, me quedó abajo de todo. El área real de esa barra es conocida, y la tensión admisible también es conocida. ¿Por qué? Porque yo conozco el material y su calidad. Y la tensión admisible es el cociente, es el resultado del cociente entre la tensión de fluencia de ese material y de esa calidad dividido un factor de seguridad establecido en los reglamentos. Y entonces me da un esfuerzo que es la carga máxima que ese elemento estructural puede soportar. ¿Quedó claro? Sí. Eso es lo que uno va a definir. Bueno, esta es la capacidad portante admisible de ese elemento estructural. Capacidad portante admisible que ese elemento es capaz de soportar. Bien. Yo me podría extender por ahí hasta la fluencia. Entonces ya ahí es otro tipo. Eso lo vamos a ver cuando veamos el comportamiento de estos materiales en régimen anelástico. Entonces tendré el esfuerzo no admisible, sino el esfuerzo de fluencia o esfuerzo elástico. ¿Entendido? Es otra capacidad portante. Esta es la capacidad portante admisible, ese va a ser la capacidad portante elástica de ese elemento estructural. Muy bien. Bueno, tengo que corregirlo esto y ya lo subí, bueno, pero está todo lo que les dije acá está expresado en estas dos diapositivas. O estas dos diapositivas. Bueno, hasta acá me expliqué, chicos. Fíjense que esta expresión que está acá en sus 3 variantes o versiones me caracterizan todo el fenómeno de la solicitación axial. Casi todo, porque me falta todavía la parte de formaciones y desplazamientos. Uy, son 8:25. Miren, la verdad que pensé que todavía no eran las 8. Me queda una cosita y nos tomamos un descanso. ¿Les parece? Dale. Antes de entrar a la última parte. Que tiene que ver con las calidades de los aceros. Es decir, nosotros fabricamos en este país, como en todos los países del mundo, aceros de distintas calidades. Es decir, que básicamente tengan distinta tensión de fluencia. Las normas argentinas establecen esta simbología como para mostrar cómo identifican a la tensión de fluencia de los aceros. Básicamente nosotros vamos a trabajar en nuestra gran mayoría de los casos con aceros, algunas cosas con hormigón, pocas en esta primera parte de la materia, algunas pocas con madera, algunas pocas con aluminio y con bronce. Entonces, si a mí la identificación de una calidad de acero se da por su tensión de fluencia, y está dado por la sigla F-XX, donde XX en realidad es un número, que expresa en kilonewton por centímetros cuadrados el valor de la tensión de fluencia. Por ejemplo, acá los tenemos a casi un montón. Si yo acá les digo, tengo una tensión de fluencia, tengo un material de calidad de acero F26, significa que la tensión de fluencia es 26 kilonewton por centímetro cuadrado. Bueno, y acá tienen estos ejemplos que lo caracterizan. Si le digo que tengo una calidad de acero F36,
significa que la tensión de fluencia es 36 kN por centímetro cuadrado. ¿Entendido? Entendido. Sí, Luis. Muy bien. Bueno, paramos acá, porque esto nos va a llevar un ratito todavía, que ahora vamos a analizar cada una de las 5 ecuaciones de equivalencia que nos estaba faltando. Fíjense que recién analizamos y le dimos conformidad a esa primera ecuación de equivalencia, pero nos quedan todavía 5 ecuaciones a las cuales verificar que realmente lo que aparece en las integrales es 0. ¿Quedó claro? Así que eso lo dejamos para un ratito. Son 20 y 27, yo diría 20 y 45 volvemos, hacemos unos, para empezar a esa hora, ¿les parece? Dale, bárbaro. Bien, paro de grabar, así Dale, listo. stop share y donde está